Cuando tenía 12 años, fui enviado a la ciudad con un tío para tener una mejor educación, o eso fue lo que me dijeron mis padres. Me enamoré de la ciudad casi al instante, y no hubo ningún momento en el que pensara en regresar. Sobre todo porque mis padres iban a verme todo el tiempo, no tenía por qué extrañarlos ni ningún motivo por el cual volver al pueblo, el cual siempre consideré algo aburrido. Una de las cosas que más disfrutaba eran las historias de terror, esas leyendas que se pasan de boca en boca. Siempre había sido gran fan de ellas, y si algo tenía el pueblo, donde crecían muchas de estas historias, era una de las pocas cosas con las que podíamos entretenernos. Una que siempre se quedó en mi memoria, incluso de adulto, fue la de la bruja del río. Según lo que se decía, el río, donde casi todos iban a lavar su ropa o a nadar, estaba habitado por una bruja que se movía velozmente en el agua, esperando a su víctima para arrastrarla desde el fondo y nunca jamás volver a ser vista. Para mí eran tonterías. Siempre fui escéptico con esas historias, aunque me encantaban. Siempre intentaba buscarles una explicación, y esta historia de la bruja del río no era la excepción. Para mí, siempre cuestionaba todo, incluso a los que afirmaban haberla visto. Pues yo me bañaba ahí desde que tenía 3 años y nunca vi nada, y tampoco había escuchado de nadie que hubiera sido atacado por esta supuesta bruja. Siempre había una respuesta bastante conveniente, como yo le llamaba, y era que la zona donde se nos permitía nadar y realizar otras actividades era segura, los ancianos la habían protegido de esta entidad. Pero si te ibas más hacia lo profundo del río, donde todos teníamos prohibido ir, pues decían que no podían medir con certeza la profundidad y que en un mal movimiento podías pisar mal y hundirte, ser arrastrado por la corriente. Allí era donde este ser vivía, donde esperaba a los incautos y los arrastraba a las profundidades. A mí me hacía reír todo esto. Para cuando tenía 12 años, era bastante temerario, por decirlo de alguna forma, y tenía un mejor amigo con quien tengo más recuerdos que de cualquier otra cosa. Sobre todo, porque era un chico que resaltaba mucho entre todos, su piel era muy blanca, su cabello era rubio, además de tener ojos verdes. Siempre me pregunté qué había pasado con él, pues años después intenté buscarlo en Facebook o en alguna red social, pero no encontré nada sobre él, lo cual se me hizo un poco extraño. Pensé que tal vez era una de esas personas a las que les gustaba mantenerse alejado de todas estas aplicaciones. Como dije antes, no tengo tantos recuerdos más que los que ya les he mencionado. También recuerdo que solíamos ir mucho al río a nadar, pues nos gustaba. Hubo algo que sí recordaba con bastante claridad, o al menos parte de ello, y esas eran mis expediciones. Me inspiraba en cosas que había visto en televisión sobre personas que desmentían leyendas urbanas o ese tipo de cosas, y yo quería hacer lo mismo. Por lo que, con este amigo, a quien llamaremos Rubén, nos pusimos a hacer estas cosas. Íbamos a ciertos lugares donde contaban historias y, luego de no encontrar nada, simplemente afirmábamos que no existían. Después íbamos a contarles a los otros niños, que no eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a esas cosas, que solo eran juegos de niños. No recuerdo que pasara nada relevante. Sé que fuimos a una cueva de la que decían que salían hombres mono o algo así, y solo nos asustó un perro que vivía ahí. Pero fuera de eso, nunca vimos nada en realidad. Eso era lo más relevante que yo recordaba de esas expediciones. Pero todo esto cambió cuando recibí la llamada sobre la muerte de mi madre. Claramente, tuve que ir al pueblo para arreglar los detalles de su funeral y asegurarme de enterrarla junto con mi padre, como era su deseo. Así lo hice. Pero desde el momento en que llegué, pude darme cuenta de que la gente del pueblo me miraba raro. Sabía que había cambiado mucho en la ciudad desde que me había ido, y creo que esas miradas no parecían ser de sorpresa, más bien eran como de desprecio. Sabía que me reconocían, sobre todo cuando supieron a que iba al pueblo. Había pedido algunos días libres en el trabajo, por eso no me fui de inmediato después del funeral.
Quería saber qué iba a hacer exactamente con las cosas de mi madre, con la casa y todo lo demás. Era claro que yo no iba a usarla, pero quería pensar muy bien qué hacer con todas sus cosas. Y, sobre todo, quería pensar en qué hacer con un perro mestizo llamado Taco, el cual pertenecía a mi madre. Pensé en adoptarlo, pero vivía en un departamento algo pequeño y no creía que fuera justo para el animal, quien estaba acostumbrado a correr por todo el terreno de mi madre. Sabía que debía dárselo a alguien del pueblo, alguien que pudiera hacerse responsable de él. Como dije antes, la gente no parecía quererme ahí, y siempre que intentaba hablar con ellos sobre el tema del perro, solían evitarme o, a veces, incluso me ignoraban directamente. Lo que hacía todo eso mucho más complicado. Era que no tenía ni idea de qué hacer con el perro y claramente no iba a dejarlo a su suerte en ese lugar. Así fueron pasando los días. No lograba encontrar un sitio para el perro y estaba comenzando a encariñarme un poco con él, por lo que estaba considerando llevármelo. Aunque aún era un problema el espacio, Taco era muy grande. Solo para que se den una idea, casi alcanzaba el tamaño de un husky adulto. Lo único que me detenía de llevármelo era ese problema, pero mis vacaciones estaban terminando. Ya solo me quedaban algunos días antes de tener que regresar. Fue entonces cuando comenzó a suceder algo raro. Y fue exactamente después de visitar el río. Fue una tarde calurosa cuando pensé en ir a ver, tal vez incluso nadar un poco, como lo hacía de niño. Pude notar que no había nadie allí. Recordaba que siempre había niños nadando, adultos lavando ropa o simplemente charlando cerca del río. Era básicamente un lugar donde mucha gente solía pasar el rato. Pero en ese momento, todo estaba desierto. Me pareció un poco raro, pero pensé que tal vez las cosas habían cambiado desde que era niño. Ahora la gente tenía internet y mejores cosas que hacer que pasar el rato nadando en aquel río. No le di mucha importancia. Entré a nadar, aunque me incomodó un poco el hecho de que Taco no quería acercarse. Cuando comencé a llamarlo, se quedó bastante distante, sentado y llorando, casi como si me estuviera pidiendo que nos fuéramos de allí. Pensé que tal vez le daba miedo el agua o algo así. Decidí ignorarlo y dejarlo quedarse donde quisiera, porque yo quería nadar. Estuve nadando unos 15 minutos. El agua estaba perfecta, justo como la recordaba, y el hecho de estar ahí me hizo recordar muchas cosas que ya había olvidado. Al principio, fueron recuerdos bastante gratos, los días de verano y cómo me divertía con mi mejor amigo Rubén. Pero mientras más tiempo pasaba allí, más recuerdos venían a mi mente. Y de repente, comencé a sentir mucho miedo. No era un recuerdo como tal, solo era una sensación de miedo. De hecho, empecé a sentirme observado. A pesar de que miraba a todos lados y no veía nada, podía escuchar a Taco llorar más fuerte, como si me estuviera pidiendo salir de allí. Todo me estaba poniendo muy nervioso. Empecé a nadar a la orilla para irme. Cuando estaba casi a punto de llegar, sentí como si algo me tomara del pie y me jalara hacia el fondo. Ocurrió demasiado rápido. Recuerdo que pateé sin ver, fue un instinto de supervivencia, y sí, golpeé algo. Sentí como mi pierna fue liberada, y antes de darme cuenta, ya estaba en tierra firme. Estaba muy exaltado, había tragado algo de agua. Taco no dejaba de ladrar algo amenazante y, al mismo tiempo, asustado. Mientras trataba de calmarme y recuperar el aire, pude escuchar movimientos en el agua, lo cual me dio aún más miedo. A pesar de lo caluroso del día, me eché para atrás y me alejé lo más posible. Incluso dejé mi ropa allí. Solo salí corriendo hacia la casa de mi madre y no miré atrás. Realmente, algo en mí me decía que si lo hacía, algo muy malo estaría detrás de mí. Esa noche casi no pude dormir. Siempre que lo intentaba, sentía como si alguien tomara mi pie y quisiera arrastrarme. Pensaba que eso iba a suceder,
pero llegó un punto de la noche en que el cansancio me venció y me quedé dormido. Fue entonces cuando soñé algo extraño. Estaba en el río. No había nadie alrededor, solo yo caminando. Parecía de noche. Lo único que se escuchaba era el agua corriendo, y por alguna razón, yo estaba asustado y descalzo. Creo que estaba buscando mi ropa o algo. No lo sé. Solo sé que estaba buscando algo importante, y aunque quería salir de ahí lo más rápido posible, sabía que debía continuar buscando. De pronto, dije el nombre de alguien, Rubén. El sueño se volvió borroso después de que lo mencioné. Recuerdo un grito que estoy bastante seguro de que era mío, pero no logré ver por qué gritaba. En ese momento, me desperté alterado, sudando y temblando, casi como cuando acababa de salir del río. No pude dormir después de eso, y Taco parecía muy inquieto, alerta a cualquier sonido o movimiento. Lo extraño es que nunca había sido así. Siempre dormía toda la noche sin problemas. Creo que no durmió en toda la noche. Cuando amaneció, salí a caminar por el pueblo. No lo había hecho antes por todas las miradas de la gente, las cuales trataba de evitar. Pero al final, no quería estar solo en casa. No podía evitar tener recuerdos, más bien, sensaciones. Una sensación de miedo absoluto y también de culpa que quería quitarme de encima. Pensé que despejarme un poco caminando por el pueblo me ayudaría. Después de un rato, logré olvidarme casi por completo de las miradas. El pueblo había cambiado un poco, pero seguía haciendo lo mismo. Fue entonces cuando reconocí a alguien. Un anciano. No era tan anciano cuando vivía allí, pero ya era un hombre mayor, aunque aún seguía con vida. Recordé que él siempre contaba las mejores historias, y por lo que podía recordar, me agradaba, o al menos yo le agradaba a él. Me acerqué a él para saludarlo y, de paso, saber por qué la gente se comportaba así conmigo. Al principio, creo que no me reconoció. Me saludó sin darme mucha importancia y me pidió que me sentara junto a él. Le hablé un poco sobre cómo el pueblo había cambiado, y antes de preguntarle si me recordaba, le dije mi nombre. En ese momento, su rostro se descoloró por completo. Me miró y me dijo que creía que me había ido, que no entendía por qué estaba allí, que había arruinado todo y que quería arruinar aún más las cosas. No entendía en absoluto lo que estaba diciendo o reclamándome. Comencé a decirle que no había hecho nada, que me había ido hace muchos años y que no podía haber arruinado nada. Tardó un momento en que el hombre dejara de reclamar, y creo que fue porque entendió que yo no podía recordar nada. Se quedó en silencio por un momento, miró hacia enfrente y me preguntó si de verdad no podía recordar. A lo que le respondí que no, que me había ido hace mucho tiempo y que no podía recordar gran cosa de ahí, pero que sí lo recordaba a él y a algunos amigos. Él me dijo que no iba a decirme nada, que aquellos eran muertos que yo tendría que desenterrar. Esa frase me dejó pensando mucho, y quise cuestionarle a qué se refería con ella, pero antes de que pudiera hacerlo, se levantó y me dijo que, por favor, me alejara de él, dejándome solo bastante confundido. Me quedé pensando en a qué se refería el hombre con muertos que desenterrar. También pensé mucho en Rubén. Al parecer, se había ido del pueblo al mismo tiempo que yo, o al menos poco después, pues mi madre nunca lo mencionaba cuando hablábamos o cuando me visitaba. Esos eran detalles que no me había percatado en su momento, aunque sí preguntaba por él. Mi madre siempre era evasiva con el tema. Pensé que tal vez ella no le caía muy bien Rubén, pues siempre decía que era un chico extraño y que lo mejor era que no siguiera en contacto con él. No tenía otra opción que aceptarlo. Tratando de recordar más sin mucho éxito, me terminé quedando dormido de nuevo. El perro seguía inquieto, pero no ladraba, solo se veía inquieto. Pensé que tal vez estaba bien, solo asustado por lo del río. O eso era lo que creía. Volví a tener ese sueño. Ese sueño de mí buscando algo en el río.
de mí gritando antes de despertar agitado. Solo que esta vez no desperté en la comodidad de mi cama. Desperté en el río, descalzo y con la pijama puesta. También podía escuchar a Taco chillar. No me refiero a cuando lo hacen por dolor, me refiero a cuando un perro realmente llora. Es algo horrible de escuchar, y yo lo estaba escuchando en ese instante. Sabía que se trataba del perro de mi madre. No podía dejarlo ahí. Ni siquiera me puse a pensar en qué hacía yo o él ahí en el río a esa hora. Lo único que me importaba en ese momento era asegurarme de que el perro estuviera bien. Fui un poco por la orilla, intentando no acercarme demasiado, porque solo escuchar el agua corriendo me ponía la piel de gallina por el miedo. Seguí caminando, intentando seguir los alaridos de Taco. Mi fortuna, o desafortunadamente, la luz de la luna iluminaba perfectamente el lugar sin necesidad de farolas o linternas. Podía ver todo con claridad. Cuando logré encontrar al perro, fue una escena espantosa que me persigue hasta hoy en día. El perro estaba tirado en el suelo, y sobre él se hallaba algo espantoso. No podría decir que era una mujer, aunque tenía muchos rasgos de una. Estaba completamente mojada. Tenía poco cabello, que también estaba empapado. Escurría agua. No tenía nariz, solo 2 orificios en la cara. Sus ojos eran la peor parte. Eran pequeños y carecían completamente de iris. Sus pupilas eran completamente blancas. Su piel era verde, o eso daba la impresión. Se veía algo lisa, como la de una ballena o un delfín. Las manos eran humanas. Sujetaban al perro por el cuello y las patas traseras, aferrándose a él con mucha fuerza. Pero lejos de lo que pudiera creer, eso no era lo peor. Lo peor era que lo estaba mordiendo. Su boca no era como la de una persona ni como la de ningún animal que hubiera visto antes. Lo más similar que podría describirla sería como la de una sanguijuela, pues sus dientes sobresalían y sus labios estaban completamente adheridos al vientre del perro. Parecía estar succionando algo. En cuanto grité por el horror, esa cosa dejó de morderlo solo para mostrar la horrible herida que ya tenía el animal, al mismo tiempo que dejaba ver mejor lo horrible que era su boca. Tenía cientos de dientes pequeños y puntiagudos. No pasó mucho tiempo. Fueron solo segundos. Y lo que esta cosa soltó fue un grito espantoso que incluso me aturdió. Sentí como si los tímpanos de mis oídos fueran a reventar. Me cubrí los oídos y vi cómo esa cosa arrastró al perro de vuelta al río. De un momento a otro, ya no estaban ahí. Corrí de vuelta a casa mientras muchos recuerdos y sensaciones me invadían. De momento, cambié la visión que tenía de esa mujer mordiendo al perro por otra, con esas cosas atacando a Rubén. Pero esta no mordía su estómago. Literalmente tenía la boca alrededor de su cara. Ese recuerdo fue tan claro, tan vívido, que no podía ser una invención mía. Eso tenía que haber pasado. Estuve encerrado en mi cuarto toda esa noche y todo el día siguiente, recordando, temblando y llorando. Pude recordar esa última expedición antes de que me fuera a la ciudad. Queríamos desmentir la historia de la bruja del río. Fuimos a la parte prohibida, donde habíamos visto ciertos amuletos y cruces que, según los ancianos, servían para evitar que ella cruzara al otro lado. Los quitamos. Solo era un juego para nosotros, pero no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo en realidad. Aún no recuerdo bien los detalles, pero creo que lo que pasó fue lo siguiente. Nos metimos al agua una vez que nos aburrimos de estar ahí. Recuerdo como alguien me golpeó en la cabeza, y cuando desperté, estaba en la orilla. Comencé a buscar a Rubén, y fue cuando lo vi. La mujer estaba succionando su cara, la cual parecía vacía, como si estuviera succionando todo de él hasta dejarlo seco. Me fui de allí. No tengo idea de por qué no volvimos a poner los amuletos para que todo eso se mantuviera a raya. Tal vez no sabían cómo hacerlo, o tal vez ya no funcionaba. Sé que yo tuve la culpa,
y no hay día en el que no me arrepienta. Sé que, aunque solo era un niño y estaba jugando, eso no excusa lo que pasó. Tendré que cargar con eso para siempre. Ahora que lo recuerdo, sé que nunca más podré olvidarlo. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.